Qué bueno tenerte acá, Guido Berkovich. Gracias por la consideración. Cuento que yo le decía siempre a Ezequiel Fernández Muro o Ariel Sher, qué bueno que es este pibe. Y no sé si sos tan pibe. No soy tan pibe. Por ahí cuando vos le decías, era más pibe. Yo soy muy grande, eso también es Para mí vos estás siempre igual. Yo de que soy pibe, que te veo siempre igual. ¿Y cómo eras de pibe? De pibe era un pibe inquieto. Era un pibe inquieto por el periodismo que gustaba de los deportes. Que ahí hay una diferencia. Yo nunca soñé ser futbolista. No jugabas bien al fútbol. No juego de todo bien al fútbol. Me gusta jugar, pero no juego de todo bien al fútbol. Juego mi torneo de exalumnos del colegio, pero no soy un dotado. Pero no soy un deportista frustrado que devino en periodista. No. Yo siempre quise ser periodista para la cobertura de los deportes. Yo como Ariel Senosiaín, que decía que si fuera futbolista sería un deportista frustrado. Exactamente. Bueno, por algo Ariel está... Por algo tu amigo. El mejor de mi generación. Siempre lo digo. El mejor de mi generación, Ariel. Entonces lo mío siempre fue eso, es consumir radio, consumir los históricos programas de radio a través de mi viejo, consumir Rivadavia, la oral deportiva, esa polenta de la AM630 en todos lados donde íbamos, porque si no lo escuchábamos en casa y nos íbamos de vacaciones, ahí entraba la 630 por todos lados también. Era escuchar Continental, era escuchar los relatos de Víctor Hugo o los relatos de Walter Saavedra, para mí ya. Yo soy de la época de Rivadavia de Walter, de Saavedra, un fenómeno sin igual, Saavedra. Y de esa época medio que ahí fui creciendo, admirándolos, aprendiendo de ellos y de todo el staff de la Oral Deportiva en la cual entré en el 99. ¿Y cómo te fuiste involucrando en el mundo del periodismo? Me fui involucrando primero desde la intención de ser periodista y escuchar desde muy pibe. Es muy vocacional para mí el periodismo. Y a partir de un día de verano, de pasar caminando por Arenales, 2, 4, 6, 7, la histórica Rivadavia, vi que era Rivadavia la entrada. Digo, mira, acá está Rivadavia, que yo lo escucho todos los días. No sabía que estaba acá. Y entrá, pibe. Y entré. Y estaba el muchacho de seguridad, eran las 3 de la tarde, y le pregunté si podía ver la oral deportiva, la cual yo escuchaba siempre. Y el tipo con sorpresa me dijo, mirá, yo creo que no hay problema, acá no suele venir nadie a mirar los programas de radio. Pero pasate a las 7, yo pregunto y te hago que alguno venga a buscarte acá en la entrada. Y pasé a las 7 y me vino a buscar uno y a partir de ahí entré y ya me gustó cómo se hacía la radio y fui aprendiendo Te pusiste en un costadito. cada rincón, en un costadito. Era un estudio muy grande que tenía una silla que era una pelota, era como un taburete y una pelota grande, de las viejas pelotas, tipo las del Mundial 74, te diría. Y ahí me sentaba y empezaba a ver cómo era el operador, cómo se comunicaba con Cherkis Vialo, que era el conductor, y Cherkis que le hacía una seña a Caimi, y todas señas radiales. Como redondeaba. Todas señas radiales, pegate, staff. Bueno, fui aprendiendo los ademanes de la radio, la magia de la radio, además de... Y con un plantel de periodista de lujo. Con un plantel de primera, ¿viste? Yo era un privilegiado. Y salía de mi colegio a las 7 menos 10 de la tarde y me tomaba el subte y llegaba a Rivadavia. Y así lo fui haciendo todos los días. ¿Cuánto tiempo? Y lo debo haber hecho 3 años. 3 años. 3 años todos los días. Y después me volvía a mi casa. Y en el 98 estaba la oral mundial, es decir, iba de 7 a 10 de la noche la oral deportiva. Y después, el Mundial 98, teníamos de 12 a 2 de la mañana la oral mundial. Y ahí llevaban personajes en vivo. Y ahí llevaban personajes.
Yo iba a la Oral Mundial también, otra vez este pibe acá, y ahí empecé con la chance de los mensajes de los oyentes. Pero con los personajes en vivo, ¿vos intervenías? No intervenía todavía. Ah, Había uno que fue a la Oral a la tarde un día, A que ver. yo creo que ahí hay un gancho. Ahí hay un gancho, hay un golpe de efecto en la carrera, en el inicio. Match point, En a el, ver. en el carretear ya, empezar a andar, que fue Carlos Bianchi. Iban algunos personajes a veces fuertes a hablar con Cherkis Vialo en el mano a mano en la Oral de la tarde. Como la Oral tenía 3 horas, vos tenías tiempo para hablar media hora con un protagonista en el piso. Y ese fue Carlos Bianchi, impensado hoy. Y estaba mano a mano Ernesto con Bianchi y le pregunta por un futbolista puntual del Betis, que era un volante que se llamaba Yarni. No se lo acuerda a Carlos, no se lo acuerda a Cherkis, queda un bache, no lo tapa ese bache. No lo conocían por ahí, los muchachos no estaban prestando atención, los otros que estaban en la mesa o no lo conocían. Y yo del fondo, totalmente fuera de plano de micrófono, le grito, Yarni. Y me mira para atrás, Bianchi estaba de espalda, me mira, y Cherky me mira de frente y dice, Yarni. Ese era el jugador del cual estábamos hablando. Y ahí Cherky se dio cuenta que yo tenía la valentía de tapar el bache a los gritos, la irreverencia de tapar el bache en el grito y el conocimiento del protagonista puntual que estaba ahí en claro, el pero eso es disco. radio pura, porque Exactamente. no importa la desprolijidad, lo No que, importa lo que la importaba era el dato. Importaba el dato. Y eso para mí fue un golpe de efecto porque, bueno, ahí se dieron cuenta un poco de esas. Y así como Bianchi dijo Yarni, Cherky dijo Berkovich. Este es el pibe. Este pibe tiene inquietud. ¿Y te ofrecieron Tuve suerte. ya un viático, colaboración, alguna No me ofrecieron nada, económico? pero sí me ofrecieron Trabajo. empezar a laburar en el fútbol del ascenso, el histórico show del ascenso de Rivadavia. Yo no entré en el show del ascenso de Rivadavia de Jorge Bullrich. Yo ya entré cuando estaba Caím y Centra como dupla de relato en las transmisiones centrales. Y yo yendo a alguna cancha del fútbol del ascenso para, bueno, ver un partido y por ahí, si no había, no me daban celular, había pocos celulares en ese momento para distribuir entre todos los que iban a la cancha. Entonces, si había un gol o algo, yo tenía que ir a buscar un teléfono en la zona. Guido, ¿Había teléfono público o había algún teléfono de algún comercio? Che, ¿me prestás el teléfono? Un toque que tengo que llamar a la radio. claro, después no sabía cómo seguía. Después no sabía cómo seguía el partido. ¿Trabajaste con Carrizo y con Larrea? Trabajé con Carrizo y con Larrea. Tuve esa suerte de estar en Rivadavia. Ellos tenían La Vida y el Canto, tenía Antonio, el histórico programa de Antonio, que lo hacía con Tomás del Duca. Y me ha tocado en alguna ocasión, estaba Sassi, Esteban Sassi con él, como hombre de la Oral Deportiva. La Oral distribuía a sus periodistas en cada uno de los diferentes programas como columnistas de deporte de esos programas. Y me tocó estar en La Vida y el Canto con Antonio en algunas ocasiones y bueno, la verdad que es un privilegio. Y me tocó estar con Larrea en Rapidísimo en algunas mañanas de Rivadavia, que recuerdo me tocó incluso cobertura, tuve que irme en algún momento del estudio porque, ¿te acordás las interminables coberturas del doctor Cae en las internaciones de Maradona? Sí. Que había que ir a la clínica suizo-argentino o al Claro. Sacré-Cœur o a donde estuviera Diego y esperar el parte médico del doctor Cae. Y a veces estaba en el piso y otras me acuerdo de esas coberturas de tener que ir, mirá, hoy tenés que ir otra vez ahí a ¿Vos sos Sacré-Cœur. consciente de que Antonio Carrizo y Héctor Larrea son Son la radio. la radio, no? Son la radio. Bueno, viste que hay tipos que vos decís son la radio. Fernando Bravo es la radio. Sí, Hugo Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez es la radio. Julio Lagos es la radio. Sí, sí. Bueno, hay tipos, Badía mismo es la radio. Bueno, yo sabía que Carrizo y Larrea eran la radio, porque también los consumía desde pibe en las radios de mi viejo. Yo en la radio de casa era Magdalena en la mañana de Mitre,
también en la radio. Era algo de Néstor Ibarra y era mucho de Carrizo y de Larrea, porque además eran programas muy largos. Y Fontana. Y Cacho Fontana, que cuando yo entré a Rivadavia, Cacho ya estaba yéndose de la locución comercial de las transmisiones de fútbol de Rivadavia. Yo no estaba en el Fontana Show. Él ya era el locutor de las transmisiones de radio y se estaba yendo Cacho ya un poco de la radiofonía. Guido, ¿cómo sintéticamente, porque queremos ir a cómo trabajas, ¿cómo sigue tu carrera? Mi carrera sigue con el paso a Teis Sports en el año 2007, con una posibilidad que me llaman para poder empezar a hacer tele y la cobertura de River. Había un cambio en el canal desde las formas de encarar ya las coberturas, porque además iban a hacer algo mucho más del día a día, de todo el día de cobertura y no solamente de hacer un informe de que había hecho River en ese día. Y ahí yo largo Rivadavia y me meto en Teis Sports. Y en Teis Sports de 2007 hasta hoy son 18 años que estoy, sigo allí, he tenido la posibilidad de ir por diferentes lugares del canal. Y después, en 2012, retomo la radio con Vorterix, luego con la 750, luego con la 94.7, una radio deportiva que hubo a cargo de Víctor Santamaría, y desde hace 5 años en Urbana Play y en CNN, que empecé en 2022. Ese es el camino de las radios mientras siempre estuve en Teis Sports, después de haber salido de Rivadavia. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo tenía que ser, además del fútbol, tenía que ser en todos los deportes, el polideportivo? A mí me toca la posibilidad de laburar con Bonadeo en una Navidad. Mi familia es toda de Carmen de Areco, de provincia de Buenos Aires. Mis padres son de ahí. Nosotros vamos siempre a pasar la Navidad a Carmen de Areco. Y me llamó Gonzalo una tarde allá, creo que era el 24 incluso, a la tarde, y me dice si yo quería sumarme a Despertate, que era el programa de todas las mañanas de Teis Sports. Yo ya había salido de la cobertura de River y estaba en otro programa. Y obviamente cuando él me llama, me conmueve su llamado. Entro a hacer Despertate todas las mañanas y al entrar a hacer Despertate y estar bajo el paraguas de Bonadeo, es sí o sí empezar a imantar él a todo quien estaba cerca con su conocimiento polideportivo. Y a partir de ahí ya me empezó a interesar. El programa no era solamente de fútbol, como suelen ser otros programas, sino que tenía su otra parte de polideportivo, con lo cual uno ya estaba obligado, incluso también desde lo profesional, a involucrarse. Pero después, bueno, el sumergirse en el polideportivo hace que uno conozca todo el amateurismo del atleta de la alta competencia. Y esa combinación es muy seductora para que uno tenga empatía con el deportista y además quiera saber de su deporte y mirarlo. Y ahí empecé. Sí. ¿Y cómo te preparás para trabajar? ¿Qué cosas medís, qué analizás, qué ves, qué lees? Bueno, primero escuchar a Bonadeo. Yo siempre tenía que escucharlo a él para tener alguna terminología propia del deporte del cual él estaba hablando y que yo tenía que incorporar. Ahora, decir algún término muy propio del deporte, el listón, pisó el listón, un saltador en largo, entonces hay que ver si es nulo. Y yo tenía que agarrar el listón. Tenía que agarrar términos para empezar a impregnarme de vocabulario polideportivo. Y después de eso, ya yo posicionado como televidente, involucrarme como protagonista de explicarle al televidente cada una de las reglas de los deportes que uno tenía que cubrir. Y el deporte que uno tenía que cubrir es, hoy me toca ir a hacer una nota a alguien que hace judo. Bueno, voy al judo, le pregunto las reglas del judo, le pregunto los términos del judo, le pregunto los reglamentos del judo, le pregunto cuestiones de su vida personal al deportista también, porque me interesa contarla.
es mucho, soy muy de querer saber historias personales de los protagonistas. Entonces yo ahí ya tenía un bagaje de lo reglamentario para que tratar de ser todo lo ilustrativo posible a la hora de explicarlo para que el que lo estaba viendo pudiera sentirse seducido por ese deporte y después, bueno, anexarle historia de vida. Y esa combinación para mí es un combo lindo para quedarte prendido. Así que trataba de hacer un poco y un poco. ¿Cuántos Panamericanos hiciste? Panamericanos hice 4, fui a Guadalajara 2011, fui a Toronto 2015, fui a Lima 2023 y fui a Santiago de Chile a Lima 2019 y a Santiago de Chile 2023. ¿Juegos Olímpicos? Y Juegos Olímpicos fui a Londres 2012, a Río 2016, a Tokio 2021 y a París 2024. Odesur también. Odesur hice 2. Mundiales. Y me tocó 2 mundiales de atletismo que fui con Gonzalo, que fueron espectaculares, que son Beijing 2015, en el Nido de Pájaros, que había sido la sede de los Juegos Olímpicos del 2008, y Londres 2017. ¿Y cómo es el trato con los deportistas de esos deportes? El trato con los deportistas es como si nosotros como si me pongo a hablar ahora con ustedes, son tipos totalmente llanos a los cuales uno admira por la pasión que tienen por su deporte. A veces uno no puede creer cómo se te generó la pasión por hacer tiro al plato. Sí. Sí, ¿cómo nace un tipo que quiere hacer tiro al plato? Sí, sí. Y la verdad que hay apasionados de... O esos que van con los secadores, ¿cómo se llama? Curling, ¿cómo se llama? Bueno, eso ya ni hablar, Claro, eso que van ahí con la pava, que van barriendo la pava. Y sin embargo, bueno, viste, la verdad que hay apasionados del deporte que nunca te va a dar dinero. Eso ya genera una admiración. El tipo es tan llano, se preocupa tanto por su deporte, quiere tanto que vos difundas su deporte. Eso quiere que lo difunda, claro. Que ellos son muy agradecidos de que uno lo difunda. Y Bonadeo tiene mucha razón en algo que le dice a los deportistas, y él se lo dice convencido y genuinamente, y yo lo adopté 1000 por 1000 porque tiene razón. Ellos son muy agradecidos a nosotros. Nosotros podemos hacer un poco más que otros por ese deporte para difundirlo, pero siempre estamos en deuda con ellos. El periodismo está en deuda con el deportista, que no es fútbol, tenis, básquet, automovilismo. El periodismo está en deuda. Sí. Y ellos te agradecen a vos, ¿entendés? Y a los futuros periodistas, ¿vos les sugerís que le presten más atención a los deportes por fuera del fútbol? Mirá, ¿que pueden encontrar betas, salidas laborales por ahí? A ver, viste que lo que garpa es el fútbol, siempre se dice. Yo creo que el ser más completo es lo que garpa. Sí, claro. y el ser más completo es, bueno, dale. Empaparse de todo. Empaparte, interesarte. La verdad que hoy tenés muchas herramientas para poder empaparte y que te seduzcan otros deportes. Por empezar, tenés YouTube. Cualquier cosa vos podés ver un deporte en YouTube, podés ver transmisiones en YouTube. Podés ver secretos del periodismo deportivo. Podés ver secretos del periodismo deportivo. Y bueno, después, a ver, si vos sos un periodista especializado en algún deporte puntual que no sea del mainstream, y probablemente tengas que laburar otra cosa también. Lamentablemente sí. Y cuando buscás información, además de YouTube, ¿por dónde buscás? ¿Seguís alguna página en especial? Mirá, página sí. La famosa cloaca que es Twitter también tiene mucho de información a veces. Seguir a gente que vos sabés que está ilustrada. Conseguir, bueno, obviamente los teléfonos hoy se consigue fácil y vos podés estar en contacto rápido. Bueno, a vos te resulta fácil. ¿Cómo hace un pibe que recién empieza? Digo, por ahí acercarse a cenar, por ejemplo. En el cenar vas agarrando a todos los deportistas que van saliendo. Y sin problemas. Sin problemas.
sin problemas, y ellos son muy dóciles. Claro. Ahí tenés una posibilidad. Y bueno, después tenés estas inquietudes de, bueno, lo voy a llamar voy a contactarlo a Adrián para ver si puedo hablar con él. Y vengo a hablar con vos y vos me enseñás, me das me hace alguna manera de poder abordar determinados temas y le pregunto a él y bueno, me vas armando de eso. Y después, bueno, sí, vos tenés que hacer un trabajo de campo después de ir a la búsqueda. Sí, a propósito de eso, Guido, quería preguntarle a usted que está Sí. en tantos medios. ¿Cómo hago yo que recién soy egresado? ¿Qué recomendaciones recomendaciones le darías a Pano? me daría? Yo te diría, a ver, lo primero que te diría es que primero que sigas a quienes vos sentís que son tipos que a vos te generan alguna admiración, alguna referencia, pero que no sea necesariamente, que no te dejes llevar por las luces de la tele. Amplía. Tené tu vocabulario, lee, habla, no te inhibas, anda para desenvolvete, no tengas miedo. Te van a responder siempre. Hay que recordar este escenario. Hay algo que vos no conocés del otro lado y es que del otro lado también se interesan porque vos te intereses. Entonces no estés temeroso, no te cohibas. Y mientras todo eso haces para forjar tu forma, bueno, involucrate con el conocimiento, con saber, con mirar, con leer. ¿Y bueno, de ahí a te quién vas. sigo? Me imagino que, por ejemplo, seguir las columnas de Ezequiel Fernández Mur debe estar bueno. Bueno, mira, lo que pasa es que es tan bueno saber cómo las hace, además, porque nosotros tenemos la suerte de saber cómo las hace. Las columnas de los miércoles de Ezequiel en La Nación, por empezar que es un disruptivo. Entonces él puede ir a contracorriente de una línea editorial de La Nación que nadie le va a decir nada. Y después que trata de comunicarse con un montón de gente para poder hacer esa columna. Vos después ves una columna que es una contratapa, con una ilustración maravillosa, por cierto, pero él abre un montón de diálogos para poder hacer esa columna y tener todos los detalles necesarios para que esa columna, incluso de temas tocados durante la semana, porque es de un tema a veces muy, muy tocado en la semana, él te agregue algo más. Y esa columna, vos vas a aprender en esa columna. Vas a aprender de lo que no escuchaste de ese mismo tema durante el transcurrir de la semana. Sabé que vas a aprender. Un dato más, él te va a dar. Un dato, aunque sea. Y con que te dé un dato más, a vos ya date por hecho. Incorporar un dato más. Además de que Ezequiel se mete en un montón de temas. Así como te digo, cuando hay un tema fuerte que es protagonista y él lo toca de una manera especial, también él pone el foco en un tema que por ahí no es el que tuvo en La Marquesina, pero como él te lo presenta, decís, miércoles, este tema, mirá qué interesante este tipo. ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo abordó este tema? Atraviesa la política y el deporte y ¿Cómo la abordó sociedad. este tema? Es impresionante. Y además es tan riguroso que puede trabajar en un medio como La Nación, ir en contra de la línea editorial de La Nación. En contra de la línea editorial, sin que nadie le diga nada. Ezequiel trabaja en la radio de la ciudad. Claro, Y en la radio de la ciudad, vos tenés que ir con los colores de la ciudad. claro. Y este loco, viste, si tiene que ir en contra de los colores de la ciudad, va en contra de los colores de la ciudad. Y yo entiendo que como estrategia, algunos medios necesitan del disruptivo para no mostrarse Claro. absoluta, o sea, Tengo casi dictatoriales. Tengo un amigo judío. Tengo un amigo judío. Entonces, pero el tipo más prestigioso de Tengo un amigo judío es Murs. Claro. ¿Entendés? Entonces, tengo un señor amigo ¿Qué otros judío. referentes tenés aparte de Ezequiel? Nombraste también a Bonadeo. Bueno, Sí. Bonadeo. ¿Quiénes te gustan? Sí, a ver, yo puedo tener un referente, a ver, como relator, por ejemplo, puedo tener el referente de Clos. ¿Entendés? En periodismo puedo tener el vocabulario,
lo consumía Cherkis, a Caimi, que también a mí me ayudó muchísimo a formarme. A la hora de analizar o de buscar información, de la manera en que lo hace, cómo vierte su información, su nivel de análisis, Ezequiel. De esta camada, Ariel Senosiaín. Así voy. Yo creo que hay que ir agarrándose de cada uno, ¿viste? Hay que ir agarrando. En su momento, yo escuché toda la vida Salatino también en tenis. Entonces, lo he escuchado a, qué sé yo, a Ulises Barrera. Sí, sí. Boxeo, ¿entendés? O a Julio Ernesto Vila. O a Sí, Príncipe. sí. Agarrar a los tipos que son identificados con su deporte. Sí, sí, a Tito Marín en ciclismo. A Tito Marín en ciclismo, por ejemplo. A Luis Urbirat en remo. A Zet en básquet. Al Turco Acet en básquet. Esos tipos que son especialistas, Claro. consumirlos, exprimirlos. ¿Viste? Acomodar el lugar. Parar la antena cuando ellos hablan. Y va siendo una esponja. Nosotros somos esponja de lo que nos interesa. Y ellos hacen que su pasión nos interese. ¿Llegaste a conocerlo a Lujambio? No el Lujambio lo llegué a conocer escucharlo toda la vida. Yo lo escuché en Mitre a Lujambio siempre. Y Ramazzotti, que es un discípulo de Lujambio, Hernán Ramazzotti, a Juan José lo llegué a conocer porque él pedía los números de teléfono. Era un loco de acumular teléfono, Lujambio. Claro. Y en un papelito como el que tiene Adrián ahí, chiquitito, ¡pibe! Dame el número de teléfono tuyo. A ver. Y hay una cosita ahí medio en una orejita del papel ponía Guido Berkovich. Tiki, tiki, tiki. Ahí ponía el número de teléfono. Nunca hablé después con él. Lo escuché y tuve ese intercambio. Pero bueno, para mí, Lujambio es la voz que yo escucho. Así como Roberto Ayala. Todos Claro. esos estudios centrales los tengo acá. Claro. Todos los tengo acá. Mario Bolinsky, un personaje del Roberto Ayala. Todos Personaje muy querible. los tengo acá. Ah, Ayala de Rivadavia. Embajador sin cartera, te decía. Embajador sin cara. Y decime, ¿qué pensás o cómo tomás esta nueva faceta de algunos periodistas o de ciertos programas donde bueno, ya se blanquea el hinchismo o la simpatía por un club y a partir de ahí se genera lo que era el viejo periodismo partidario, pero que ahora realmente defienden, bueno, yo soy este club contra los otros del club que están de la mesa de enfrente y así armamos el debate y el programa. ¿Eso bueno. cómo lo ves? A ver, viste que te dicen qué es lo que garpa eso. A mí no me parece, pero el medio está hecho de esa forma hoy y lo que uno en su momento consumía hoy no garpa. Entonces, polémica en el fútbol no garpa. Hoy porque, bueno, tenés que ser de Boca y de River. Ni siquiera de otro club. Claro. Tenés que ser de Boca y de River. Sí. Si viene uno que es hincha de Racing, de San Lorenzo, Independiente, por los denominados grandes, Un poquito, te doy un poquito de espacio. dame 5 minutos, 5 minutos dame eso. La enfermedad del minuto a minuto, el espanto del minuto a minuto, el antiperiodismo total, el minuto a minuto. El antiperiodismo total, porque vos tenés que estirar a más no poder. Mirá, tenemos que hablar de la luz de esta mesa. Hay que hablar de la luz de esta mesa. Pero ya hablé de la luz de esta mesa. Vamos con. Escúchame, hagamos. No, esto, están mirando, está el minuto a minuto, está con. Decime, hablame más de la luz. No quiero hablar más de la luz. Basta, No me interesa hablar de la luz. No me importa. Pero, ¿sabés lo que pasa? Si no habla de la luz, me di 0.4 y dura 2 minutos al aire. Te Claro. vuelan. Claro, Todo eso es horrible. Horrible. Y se generan debates vacíos de alguna manera. Se generan debates forzados. No, que son cosas que duran 10 segundos. Vos podés discutir un poco, preguntarte, decir, bueno, ¿quién va a reemplazar? A que no juega Cavani. ¿Quién Sí. va a jugar en lugar de Cavani? ¿No? Sí. Pero no podés pasarte 10 horas hablando de quién va a reemplazar a Cavani. Sí. ¿Qué te gusta de los jóvenes, de las nuevas camadas? ¿Hay alguno que digas, mira qué viene, este pibe o esta piba? Mira, a ver, a mí me gusta, me gusta la entrevista como figura periodística.
Yo creo que algunos jóvenes, por estar en algunas estas plataformas modernas, y cuyos... a ver, los protagonistas del deporte van mucho a esas plataformas modernas por encima de lo que es hoy hacer un móvil en la tele y hablar de esto que hablábamos de ir al piso de una radio. El ir a esas plataformas modernas, si el joven no trata de hacerse solamente el amigo y el hablar de manera, viste, soez, podríamos decir, Sí. sino que se interesa por rescatar algo, vos tenés el protagonista adelante, porque el protagonista va, hay veces que esa interacción rápida, el juego rápido de la entrevista, a ver, decime, yo cuando tengo una anécdota y escucho que el protagonista cuenta una anécdota, a mí esas cosas me atrapan, son muy sencillas, una pastilla cortita, porque a mí me suma, pero acá a mí hay una sección del canal que me gusta, que se llama Libero Versus. El Libero Versus es una entrevista muy dinámica con un protagonista, pero que el periodista tiene alguna información anexa. ¿Me contás cómo fue que esta camisa que te la compraste en el Mundial de Qatar el día que jugaba Argentina con México? Ese dato que vos me contás, forma parte de esto que te digo de las historias de vida que a mí me gustan. ¿Cómo se llama este chico que hace eso? Mati Pelicioni. Pelicioni, ese. Mati Pelicioni. Que hizo un documental de Maradona también. Claro. Buenísimo. Claro, él había armado... En Nápoles. Él generó un vínculo impensado con Maradona, Mati. Pero a mí, la verdad que yo quiero uno quiere que los jóvenes de hoy tengan las inquietudes de cuando nosotros éramos jóvenes. Y eso es jodido, porque ya no pasa muchas veces. No pasa. Nosotros tenemos el ejemplo ahora, a mí me resulta muy, muy grato de ver, porque tiene que ver con aquello, Matías Costa. Yo no sé si ustedes lo conocen a Matías Costa. Matías Costa es el hijo de Martín Costa. Martín, histórico, periodista, en un montón de lugares. Martín, cobertura de Boca. Y claro, yo lo veía a Matías cuando era pibito. Y Matías se fue formando en el periodismo a partir del padre. Y hoy es un periodista medio de la vieja guardia, ¿viste? Y vos lo ves que tiene 22 años, 23 años. El pibe relata bien. No trata de ser figurón. A mí ese camino, ese perfil me gusta. Hay cada vez menos. ¿Y de las chicas? A ver, de las chicas. Me gusta Morena Beltrán. Me gusta Nani Senra, una chica que está en D-Sports, en DirecTV. Me gustan las que... me gusta Luciana Ruinska. Me gustan las que uno nota que toda la vida consumieron deporte y periodismo. Y hay mucho... Ángela Lerena. Me abstraigo totalmente de las cuestiones ideológicas de la política. Acá estamos hablando de periodismo deportivo. A ver, a mí la osadía de ir a relatar un partido de fútbol y, viste, yo crecí en otra época y a veces me hace ruido, pero les destaco que lo hagan. Claro. Es jodido ir a relatar un partido. ¿Y te abstraes de las cuestiones ideológicas? ¿Por qué? Y porque vos decís, mirá, te gusta Ángela Lerena, mirá, o sea que vos sos así, asá. No, pará. Cada uno puede pensar de la manera que quiera. Yo estoy hablando acá de periodismo, de conocimiento, de cómo pregunta, de cómo reflexiona, de cómo lo que trabaja sabe, en el medio. de cómo trabaja, de lo que te aporta. Yo estoy hablando de eso. Y bueno, de las mujeres sí hay la verdad que hay varias que son buenas. Yo tengo una compañera que sabe mucho de gimnasia que se llama Daniela Echeverry y Daniela también me gusta. Bueno, hay muchas buenas. Hasta han devenido algunas, ¿viste? Bueno, Mechi Margalot se ha convertido en una gran relatora. Ha crecido de muchísimo. La vamos a tener acá en Los Secretos. Bueno, Mechi también. A Mechi Margalot. Muy bien. Porque ha crecido muchísimo. Totalmente.
Totalmente, la consumimos en ESPN y la verdad que ya no te resulta ajeno en algunos casos. Sí, ya me olvidé que era jugadora de hockey. Me olvidé que era jugador de hockey. Sí, Me olvidé sí, totalmente. sí. Y uno sigue teniendo la admiración por haber sido quien fue en el deporte. Claro. Bueno, estamos cerrando. Diste algunas puntas, algunas pautas. A ver, repitamos a ver si podemos hacer una especie de decálogo de todo esto. Para los futuros periodistas. La pasión, la lectura. La pasión, la lectura, para la lectura el vocabulario, ¿no? El completarse de varias corrientes distintas, consumir lo máximo posible y después uno poder discriminarlo, de formas de hacer periodismo. El recurrir a los archivos que te enseñan, que hoy tenemos acceso. Y bueno, humildemente no caer en las cosas de moda. No caer en el minuto a minuto, no caer en Boca River, no caer en eso. Saber el formato de los programas, saber cómo se hace un programa, saber lo que es un noticiero deportivo, que ahí tenés mucha más pluralidad de deportes. Bueno, querer al periodismo, impregnarse del periodismo en todas sus variantes. Y esto que yo te digo, a mí saber historias, contar historias, ser seductor a la hora de contarlos, tener datos y ser gráfico, ilustrativo. Y por propia experiencia, la tenacidad. Y tenacidad, ¿viste? Y tenacidad. No vas a salir de pobre con el periodismo, probablemente, pero es un oficio maravilloso. Maravilloso. Es un oficio maravilloso. Así que a tirarse de cabeza y a reivindicarlo todo el tiempo. Muchas gracias, Guido. Gracias, Guido. Gracias por invitarme. Lindo final. Gracias por lindo invitarme. remate.